Hola, bienvenidos. Esta es la segunda sesión dedicada a la estructura de los suelos. En ella vamos a ver las distintas formas de caracterizarla, qué se puede medir, cómo se hacen las mediciones y cómo interpretar los resultados. Aunque, como vimos en la sesión anterior, la estructura es una propiedad clave de los suelos, no hay un método para caracterizarla que sea de aceptación universal. No hay en el menú de los laboratorios de análisis de suelo una opción para analizar la estructura de mi muestra de suelo. Existen formas de caracterizar a los componentes de la estructura, describiéndolos visualmente o midiendo algún indicador que esté directamente relacionado con la estructura. La selección del método de caracterización a usar va a depender del interés principal del evaluador. La evaluación visual de características del suelo asociadas con su calidad no es algo nuevo, ha sido practicado desde hace miles de años. Sin embargo, en los últimos años ha habido una explosión de técnicas consistentes en diversos procedimientos que buscan sistematizar la evaluación visual y permitir la obtención de información esencialmente práctica por parte del público en general. Las técnicas de evaluación visual se pueden clasificar en dos grandes grupos, las basadas en muestras y las basadas en la descripción de un perfil del suelo. A su vez, las muestras pueden ser abiertas manualmente o pueden desbaratarse dejándolas caer al suelo. El uso de muestras de suelo permite obtener datos de una manera rápida y en distintos puntos del campo. Los perfiles de suelo, en cambio, nos sirven para observar secciones en el campo. Observen que el perfil se excava perpendicularmente a la dirección de las líneas de siembra. La desventaja de los perfiles es que requieren más tiempo para poder ser observados y que alteran más área que las muestras. Las pautas establecidas por la FAO recomiendan hacer estas evaluaciones cuando el suelo está seco a ligeramente húmedo. Sin embargo, los contenidos de humedad no han sido estandarizados. Las calificaciones de la calidad de los suelos son altamente subjetivas, sensibles a la textura del suelo, su contenido de agua y el nivel de actividad biológica, o sea, la época del año. Cuando se deja caer la muestra de suelo, se puede distribuir posteriormente las partículas según su tamaño y apariencia, lo que permite calificar a la condición estructural del suelo en categorías tales como buena condición, condición moderada y condición pobre, como vemos en esta foto. Para describir a los agregados, tomamos en cuenta su tipo o forma, el tamaño y qué tan fuertemente se expresan. Sin embargo, las observaciones de campo sobre tipo, tamaño o grado de expresión de la estructura raramente se usan como indicadores de funciones del suelo. El tipo de estructura granular consiste en agregados casi esferoidales, arreglados en forma suelta, porosa o muy porosa, con un tamaño que varía entre menos de 1 milímetro hasta 10 milímetros. Está presente principalmente en la capa arable, especialmente cuando tiene un contenido alto de materia orgánica. Es el principal tipo de estructura afectada por el mal manejo del suelo. Los agregados laminares se presentan como unidades aplanadas y horizontales. Pueden aparecer en horizontes superficiales y subsuperficiales, especialmente en suelos arcillosos compactados. Las láminas pueden haberse desarrollado como resultado de procesos de formación del suelo o haber sido heredadas de los materiales madres. Los agregados con forma de bloques son irregulares, aproximándose a la forma de un cubo, pudiendo medir transversalmente entre 5 a 50 milímetros.
Los bloques reciben su forma al ser moldeados por los bloques vecinos, o sea que no se desarrollan su forma de manera independiente. Pueden tener lados agudos con caras bien definidas, en cuyo caso se denominan bloques angulares. O si los bordes están algo redondeados, se clasifican como bloques subangulares. La estructura con forma de bloques puede ocurrir en horizontes A, pero es más frecuente en horizontes B, especialmente en regiones húmedas. Cuando están presentes en los horizontes B, ayudan al movimiento de agua y gases, así como al crecimiento radicular. La estructura con forma de prisma consiste en agregados alargados verticalmente que pueden llegar a tener un tamaño considerable. En general, su presencia está asociada con arcillas de tipo expansivo. Aparecen a menudo en el subsuelo en regiones áridas y semiáridas. Su presencia en suelos de zonas húmedas es indicativa de condiciones de pobre drenaje o suelos hechos por humanos a partir de sedimentos sin estructura. Los prismas en la estructura columnar tienen la parte superior redondeada, siendo frecuentes en subsuelos ricos en sodio. En cambio, cuando la parte superior es angular, la estructura se denomina prismática. Una forma bastante común y aceptada para describir el grado de desarrollo de la estructura consiste en tomar un volumen de suelo y romperlo haciendo presión suavemente, aprovechando los planos de ruptura naturales. Luego se observan las proporciones de agregados enteros y rotos, así como del material no agregado. En las estructuras débiles predomina el material no agregado y los agregados rotos, mientras que en las estructuras fuertes tienen características opuestas, con poco material no agregado y dominio de agregados enteros. Los resultados dependen de la experiencia del evaluador. Idealmente, la mitad de un volumen de suelo está ocupado por poros, y la mitad de los cuales tiene agua y la otra mitad aire. Cuando el suelo está seco, casi todos los poros están llenos de aire, y cuando está saturado, están llenos de agua. Veamos ahora cómo podemos describir a la porosidad de un suelo. Los poros se clasifican según su diámetro, aunque no hay un acuerdo universal sobre los límites entre las clases. Vemos acá una tabla con 5 clases. Los macroporos se localizan entre los agregados y es la clase con mayor tamaño y por esa razón juegan un papel preponderante en el movimiento rápido del agua y del aire. Drenan rápidamente, permitiendo la entrada de aire. Su tamaño también les permite ser ocupados por raíces y fauna. Los macroporos que fueron formados por raíces, lombrices u otros organismos se denominan bioporos. Estos poros son generalmente elongados y con apariencia de tubos, siendo particularmente importante en el movimiento de fluidos en suelos arcillosos. Estos poros son los menos estables, siendo destruidos cuando son sometidos a estrés. Después que drena el exceso de agua de un suelo, los mesoporos, con un diámetro que oscila entre 0.03 y 0.08 milímetros, conservan una reserva que puede estar disponible para las plantas. El agua en esta clase de poros se mueve por capilaridad, o sea, más lentamente que en los macroporos. Raíces y hongos pueden vivir en esta clase de poros. Los microporos, con un diámetro que varía entre 0.005 y 0.03 milímetros, se localizan dentro de los agregados. El agua que contienen está disponible para las plantas. Están colonizados por bacterias.
Pongamos lo que hemos visto recién sobre macroporos, mesoporos y microporos en el contexto de la dinámica del agua en el suelo. Si comenzamos desde la derecha, con un suelo saturado, este suelo drenará el agua que no puede retener y después de 2 a 3 días llegará a lo que se denomina capacidad de campo. Es decir, la máxima cantidad de agua que un suelo puede retener contra la fuerza de la gravedad. Esa agua que salió del suelo se movió por los macroporos. A medida que el contenido de agua en el suelo disminuye por debajo de la capacidad de campo, el agua está disponible en los mesoporos y microporos, hasta que alcanza el punto de marchitez permanente, que es el mínimo contenido de agua en el suelo que las plantas aún pueden extraer. Hay dos clases de poros con tamaños menores a los microporos, que son los ultramicroporos y los criptoporos. El agua retenida en estos poros no está disponible para las plantas. Los diámetros de estas clases de poros son tan reducidos que los microorganismos no los pueden colonizar. El hecho que la actividad biológica esté restringida en estos poros es un aspecto positivo desde el punto de vista del secuestro del carbono orgánico, ya que limita su descomposición. Veamos ahora cómo se relacionan espacialmente los tipos de poros, así como los factores que más influyen sobre ellos. A la izquierda vemos un diagrama de la macroporosidad, constituida por los macroporos, las grietas que se forman cuando el suelo se encoge, los bioporos, formados por raíces y lombrices, y los huecos creados por las operaciones de labranza. Estos poros, denominados poros estructurales, están asociados a la actividad de raíces, lombrices, los procesos de hinchazón y encogimiento por fluctuaciones en el contenido hídrico y finalmente por las operaciones de laboreo del suelo. Si reducimos 10 veces la escala de observación, pasamos al diagrama de la derecha, con la denominada porosidad de matriz, que consiste en la porosidad textural y de agregación, es decir, principalmente mesoporos y microporos. Esta porosidad depende más de la textura del suelo, especialmente del contenido de arcilla, de la materia orgánica del suelo y de los procesos de hinchazón y encogimiento que mencionamos anteriormente. Es posible describir en condiciones de campo el tamaño, la abundancia, orientación y continuidad de los poros, pero no es posible una descripción completa de la totalidad de los poros. La distribución de los poros según su tamaño puede ser analizada usando técnicas basadas en la remoción del agua o la entrada de mercurio. Asimismo, es posible estudiar la forma, tortuosidad y conectividad de los poros de mayor tamaño mediante técnicas basadas en imágenes o mediciones del movimiento de gases. Hemos visto entonces que se pueden usar exitosamente técnicas de evaluación visual para caracterizar tanto a los agregados como al espacio poroso de un suelo. Al comparar las calificaciones obtenidas visualmente con algunas mediciones cuantitativas, como por ejemplo la conductividad hidráulica saturada y la permeabilidad al aire, se han documentado correlaciones entre ambas. Además, las técnicas de evaluación visual tienen una serie de ventajas que han ayudado a su proliferación en los últimos años. La aplicación de estas técnicas es práctica, ya que se pueden llevar a cabo en el campo, no requiriendo equipos sofisticados. Sin embargo, la adopción de las técnicas de evaluación visual tiene desventajas importantes, ya que las calificaciones son muy dependientes de la persona que hace las observaciones y los resultados son solo semi-cuantitativos.
El segundo grupo de herramientas que podemos usar para caracterizar la estructura de un suelo incluye una serie de propiedades morfológicas e hidrológicas, de las que vamos a ver dos: la densidad aparente y la velocidad de infiltración. Una propiedad relacionada a la estructura de los suelos que es bastante usada es la densidad aparente. La densidad aparente expresa el peso seco de suelo por unidad de volumen, en unidades de gramos por centímetro cúbico o equivalentes. Es importante entender que nos estamos refiriendo al peso de un volumen de suelo que incluye a las partículas y a los poros. El método más comúnmente usado para medir la densidad aparente consiste en obtener una muestra inalterada de suelo con un volumen conocido y determinar su peso después de secarla en un horno. La densidad aparente se calcula dividiendo el peso seco entre el volumen de la muestra. Se comienza insertando un cilindro metálico en el suelo. Luego se escarba alrededor para remover el cilindro con el suelo en su interior. Observen que se colocó un pedazo de plástico sobre el extremo superior para evitar la pérdida de suelo al manipular con el cilindro. Cuidadosamente se remueve el exceso de suelo que puede haber quedado adherido en el extremo inferior del cilindro y finalmente se transfiere la muestra de suelo a una bolsa plástica que se cierra herméticamente para evitar pérdidas de humedad y suelo hasta su secado. Supongamos que el cilindro de suelo que muestreamos tiene un diámetro de 8 centímetros y mide 8 centímetros de largo. Su volumen es entonces 402 centímetros cúbicos. Si el peso seco de ese cilindro de suelo es de 500 gramos, entonces su densidad aparente es 1.24 gramos por centímetro cúbico. Veamos ahora los factores que influyen en la densidad aparente. La densidad aparente del suelo refleja su grado de compactación. Si partimos de lo que se considera un suelo ideal, tendríamos 50% de su volumen ocupado por partículas y 50% ocupado por poros. Con una mayor compactación, el volumen de suelo ocupado por partículas va a aumentar, con el consiguiente descenso en el volumen ocupado por poros. Entonces, a medida que aumenta la compactación, disminuye el volumen ocupado por poros y tenemos una mayor densidad aparente. Tenemos que tener cuidado al tratar de comparar valores de densidad aparente de distintos suelos, porque los tipos de materiales que los componen afectan sus valores. El arreglo de las partículas finas de limo y arcilla permite una mayor porosidad entre agregados que en suelos con mayor proporción de arena. Los suelos arenosos no tienen tanta porosidad entre agregados y carecen prácticamente de poros intraagregados, lo que resulta en su menor porosidad total y una mayor densidad aparente típica. Además, los suelos ricos en arcilla y limo tienden a tener también mayor contenido de materia orgánica, lo que resulta en una mayor proporción de agregados con poros en su interior. Por su parte, los materiales amorfos confieren bajas densidades aparentes a los suelos volcánicos, los andisoles, debido a su alta porosidad interna. En un suelo con una mineralogía compuesta principalmente por silicatos y un contenido de materia orgánica entre 1 y 5%, la densidad de las partículas es alrededor de 2.65 gramos por centímetro cúbico. En condiciones ideales, 50% del volumen de ese suelo estará ocupado por poros, por lo que su densidad aparente será alrededor de 1.3 gramos por centímetro cúbico. Quiero enfatizar la diferencia entre densidad de partículas y densidad aparente. La densidad de partículas se refiere exclusivamente al peso de las partículas, sin incluir el espacio poroso.
La densidad aparente se refiere al peso de las partículas y del espacio poroso en un volumen dado de suelo inalterado. ¿Qué aplicaciones tiene la densidad aparente? Vamos a verlo. Una primera aplicación de la densidad aparente es la conversión entre unidades de peso y unidades de volumen. ¿Cuánto pesa el suelo en una hectárea a 30 centímetros de profundidad? Ese volumen corresponde a 3.000 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto pesa un metro cúbico de ese suelo? Ahí es donde entra la densidad aparente. Si la densidad aparente es 1.3 toneladas por metro cúbico, entonces un metro cúbico pesa 1.3 toneladas y 3.000 metros cúbicos pesarán 3.900 toneladas. Efectivamente, el suelo es muy pesado. Expresar las mediciones del suelo, por ejemplo, la evaluación del contenido y dinámica de agua, nutrientes y carbón, en base volumétrica es sumamente importante. Para verlo mejor, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos una serie de parámetros medidos en dos suelos que difieren en su densidad aparente. El suelo B tiene una densidad aparente 50% mayor que el suelo A. Según los análisis del suelo, el suelo A tiene mayor contenido de materia orgánica y una mayor capacidad para retener agua disponible. Sin embargo, debido a su mayor densidad aparente, el suelo B tiene más materia orgánica y más agua disponible que el suelo A. Conviene medir la densidad aparente cuando se muestree suelo para su análisis físico, químico y biológico. Al ajustar los resultados a una base volumétrica, se hace posible mejores evaluaciones de los efectos de tratamiento de manejo, así como de las condiciones de campo. Uno de los usos más comunes de la densidad aparente es evaluar las limitaciones que pueden presentar los suelos al desarrollo radicular. En esta tabla se muestran valores de densidad aparente ideales para el crecimiento de las plantas, así como los valores que afectan o restringen el crecimiento de raíces. Es importante observar que los valores varían con las texturas de los suelos. Valores altos en suelos arenosos y valores bajos en suelos arcillosos o de texturas finas. Sin embargo, hay que tener presente una serie de factores que afectan la aplicación de la densidad aparente como indicador de limitaciones para el crecimiento de raíces. Un primer factor a considerar es la estructura del suelo. La capacidad predictiva de la densidad aparente en relación a limitaciones para el crecimiento radicular es aceptable en suelos con estructura masiva, laminar o en general con estructuras débiles. No es tan buena su capacidad predictiva en suelos con estructuras fuertes y agregados pequeños, ya que en esas condiciones los macroporos tienen más influencia en el desarrollo radicular. Los efectos limitantes de las densidades aparentes altas son más marcados en suelos con bajo contenido de agua. La resistencia a la penetración, que refleja la resistencia del suelo a la deformación, influye también en la capacidad de las raíces para crecer normalmente e interactúa con la densidad aparente. La densidad aparente está asociada con la porosidad total, que se puede calcular usando la expresión que se muestra. Por ejemplo, la porosidad total de un suelo con densidad aparente de 1.25 gramos por centímetro cúbico y densidad de partículas de 2.65 gramos por centímetro cúbico es 53%. Normalmente es de esperar que no se cuente con un valor real de densidad de partículas,
por lo que podemos usar el valor de referencia de 2.65 gramos por centímetro cúbico, que va a estar bastante cerca del valor real. No obstante, hay que ser conscientes de que tenemos ahí una fuente de error. En suelos ricos en materia orgánica, los valores de densidad de partículas serían más bajos, en tanto que si los suelos son ricos en óxidos de hierro, los valores van a ser más altos. Hay que enfatizar que la densidad aparente está asociada con la porosidad total, sin considerar características tales como tamaño y continuidad de los poros. Este aspecto se ha observado frecuentemente en evaluaciones de la labranza de conservación, en las que los cultivos han respondido favorablemente a la reducción en la labranza, aun cuando ésta resultó en mayores valores de densidad aparente. La segunda propiedad que podemos usar como indicador de la estructura de un suelo es la velocidad de infiltración. Al medir la velocidad de infiltración, estamos evaluando la capacidad del agua en desplazarse en el perfil, o sea, penetrar en el suelo y desplazarse en profundidad. Claramente, la presencia de poros funcionales que facilitan el flujo del agua está asociada con alta velocidad de infiltración. Sin embargo, hay otros factores, además de la estructura, que condicionan la velocidad de infiltración. La infiltración en suelos con texturas arenosas es mucho mayor que en suelos arcillosos, como se ve en esta tabla. La infiltración es más rápida en suelos secos, por lo que los suelos deben tener contenidos de agua similares cuando medimos la infiltración para poder compararlos. Inmediatamente después de la labranza del suelo, la velocidad de infiltración aumenta. Los suelos compactados, incluyendo aquellos que presentan costras con menor volumen de poros, tienen menores tasas de infiltración. La medición de la velocidad de infiltración en el campo tiene una alta variabilidad, tanto espacial como temporal, por lo que se requieren numerosas repeticiones de las mediciones. Se pueden definir una serie de clases de infiltración según las velocidades de infiltración, como se ve en esta tabla. Un procedimiento para medir la velocidad de infiltración en el campo requiere inicialmente la inserción de un cilindro en el suelo. Luego se recubre la superficie del suelo dentro del cilindro, así como las paredes laterales del cilindro, con un plástico. Se vierte sobre el plástico un volumen conocido de agua destilada. Se retira el plástico de manera de que el agua haga un contacto simultáneo y sin alterar de la superficie del suelo, y se comienza a tomar el tiempo, lo que se completa cuando toda el agua infiltró. El último método para caracterizar a la estructura que vamos a ver consiste en la medición de la estabilidad de los agregados. Cuando medimos la estabilidad de los agregados, estamos cuantificando su capacidad de no perder su integridad cuando es sometido a fuerzas externas o internas. Los efectos destructivos de las fuerzas aplicadas no se manifiestan igualmente en todos los agregados, sino que son más marcados en ciertos tamaños, lo que resulta en que, si cierta clase de tamaño de agregados es afectada, también podemos esperar efectos en agregados de tamaño mayor. Los métodos empleados para estudiar la estabilidad de los agregados se clasifican según las condiciones que nos interesa reproducir. En condiciones secas se usan procedimientos que simulan el impacto de implementos de labranza o de otras partículas, mientras que en condiciones húmedas se determinan los efectos de la exposición al agua, tanto que agua que fluye o al agua de la lluvia.
En uno de los procedimientos empleados para medir la estabilidad de los agregados al ser humedecidos, se sumergen los agregados secos en un recipiente con agua y se observa la velocidad y el grado de desbaratamiento resultantes. Lo que sucede es que al penetrar el agua en el agregado, comprime al aire que está en el interior del agregado, lo que eventualmente resulta en la salida del aire y el desbaratamiento del agregado. Este proceso está sujeto a diversas condiciones que regulan la manifestación de esa respuesta. Por ejemplo, la textura del agregado, su contenido de agua y materia orgánica. Acá vemos una forma de llevar a cabo el estudio recién descrito. Estos recipientes tienen un tamiz sobre el que se colocan agregados individuales de tamaño similar y recogidos en un campo que ha estado sometido a un mismo manejo. Los recipientes con los agregados se colocan en celdas individuales que contienen agua destilada, donde se mueven en ciclos de distinta duración. Se asignan calificaciones a cada recipiente separadamente para la velocidad de pérdida de la integridad usando las clases 1 a 3 y para el grado de desbaratamiento usando las clases 4 a 6. Luego se promedian las calificaciones para todos los recipientes. Los procedimientos que mencioné en esta presentación están descritos en esta publicación que está disponible gratuitamente usando la liga indicada. También se puede obtener la liga en mi canal de YouTube en la sección Community. Ahí está la liga. Esta publicación describe muchos otros procedimientos que sirven para estimar parámetros relevantes para la salud del suelo, e incluye también la descripción de cómo armar un equipo de campo para estudiar la salud del suelo usando herramientas y materiales fácilmente accesibles. Hemos visto que hay opciones de métodos para evaluar la estructura de un suelo y que el método a emplear va a depender del interés principal del evaluador. Cuando se trata principalmente de describir la situación estructural del suelo, se puede recurrir a las técnicas de evaluación visual que han proliferado enormemente en los últimos años. La densidad aparente es una propiedad muy usada si nos interesa estimar la porosidad total y valorar las condiciones para el desarrollo de las raíces. Cuando conocer la dinámica del agua en el suelo es de primordial importancia, la medición de la velocidad de infiltración nos puede ayudar. Si queremos tener una medida de la estabilidad de los agregados frente a fuerzas mecánicas o a la acción del agua, existen opciones para investigarla. Muchas gracias por su atención. Como siempre, si tienen dudas o comentarios, me pueden escribir a la dirección electrónica indicada. Hasta la próxima.